para conversar al respecto con Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Walter, aquí estamos Leo Martín y Úrsula Asta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Bueno, Leo, a la mesa, al equipo y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Walter, por atendernos en este día. Primeramente, estamos en una suerte de pensar un poquito hacia atrás y hacia adelante, pero ¿qué mirada trazarías quizás en una mirada general de este 2024 para la provincia de Buenos Aires? No, mirá, yo lo que te puedo contar es todo el proceso de mi ley, ¿no? Que donde yo entiendo que hay varias etapas. La primera fue en noviembre del año pasado, ya ante el anuncio de la finalización de la obra pública, automáticamente generó despidos en el sector de logística, de todo lo que es pañoles, todo lo que es abastecimiento. Bueno, eso empezó, las compañías empezaron a despedir. Después también tener presente que en el transcurso de diciembre del año pasado, con la inflación y la devaluación, tuvimos una devaluación mucho más grande que sufrimos con el rodigazo. Eso generó que muchas pequeñas y medianas empresas no pudieran afrontar el aguinaldo, los bonos, bueno, las quincenas. Yo diría que eso fue la primera etapa. La segunda etapa transcurrió con adelantamiento de vacaciones, suspensiones, sacando las empresas los turnos noche, los días sábados, la disminución del comercio, ¿no? Y eso generó despidos y suspensiones, adelanto de vacaciones. Y yo diría que ahora entramos en la tercera etapa, que hará hace 60 días que ya las suspensiones no alcanzan, ya no alcanzan los adelantos de vacaciones, y entramos en un proceso recesivo donde se empiezan a pronunciar muy fuerte los despidos, ¿no? A ver, para darte un ejemplo, en Chivilcoy, una empresa que arrancó el gobierno de Milei, una empresa de calzado, ¿no? Que arrancó con el gobierno de Milei, con 520 compañeros y compañeras, hoy quedaron 40. ¿Por qué? Porque por el tema de la importación, por el tema del traslado de las empresas, una empresa que sea multimarcas y las marcas no trabajan más en la Argentina. Bueno, esta es una realidad. Yo te diría, Úrsula, por una cuestión hasta mía generacional, que nosotros ya estamos, en términos noventistas, estamos en el año 98, ¿no? Donde se empezó a pronunciar fuerte los despidos, donde ya hay empresas que se empiezan a recurrir a los tribunales comerciales para empezar a concursarse. Entramos en esta tercera fase. A ver, esto obviamente que para la provincia de Buenos Aires es perjudicial. ¿Por qué? Porque más del 50% de la industria nacional, las multinacionales, la pequeña y la mediana empresa está radicada en el territorio bonaerense. Claro. Y para eso, bueno, ahí nuestro gobernador hace Kicillof y todo lo que lo acompañamos, ponemos todo lo posible para revertir esto. Hay una herramienta que también me parece importante que lo digamos, que es el registro a las grandes inversiones, ¿no? Que hace y realiza todo lo contrario con el RIGI del orden nacional, donde nos lleva al proceso de la forestal, ¿no? La propuesta de la provincia de Buenos Aires es a aquellas empresas que adquieren mayor cantidad de materia prima, que tienen un proceso de industrialización, mejora la comercialización, todo ese tipo de inversiones, incluso hasta formación y capacitación de los trabajadores y las trabajadoras, en términos fiscales y en términos impositivos se ve mejorado, ¿no? Se mejora la situación. Bueno, eso es la herramienta que tenemos para encarar el 2025 para revertir todo esto. Y aparte, a ver, en términos laborales, y lo digo también con mucha humildad, pero con mucho orgullo, el 10 de diciembre, el primer año de Milei, cierra su año enorgulleciéndose al despedir compañeros y compañeras del Estado. Y nosotros, el 10 de diciembre, primer año del segundo mandato de Axel, podemos decir también
mucha solidez, que no ha sido despedido un solo trabajador, no ha sido despedida una sola trabajadora en el contexto de la provincia de Buenos Aires, y se han respetado las paritarias, y tenemos un informe mensual también que nos preocupa, obviamente, la situación financiera, la situación económica, que es un ahogo permanente por parte del gobierno nacional. Y sinceramente esto, el único indicador, y eso habla también, es para pensarlo, Sí. el único indicador que nosotros tenemos de mejora en términos productivos es el alfajor de segunda marca, de tercera marca. A ver, te pido si profundizás. ¿Cómo sería? No, sería que, a ver, si yo como funcionario, digo, les comento, el único índice de mayor productividad en la provincia de Buenos Aires es el alfajor de segunda o tercera marca. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá, le quiere llevar una golosina a su pibe, a su piba, y eso habla también hace una síntesis, ¿no? De la resistencia, del compromiso de nuestro pueblo trabajador. Es el único indicador. Después no hay un solo indicador positivo de que lamentablemente este industricidio, ¿no? Porque en términos laborales es un industricidio, como Axel lo manifestaba con medio diputado de la Nación, y bueno, yo lo acompañaba también en la Cámara. Eso, vamos de hecho un colapso, ¿no? Estamos en un gobierno que no habla de producción, no habla de trabajo, y mucho menos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Walter, Leo Martín te saluda. En ese sentido, vos planteás 98, que fue el año quiebre donde empieza la recesión, que termina en el estallido del 2001, ¿no? Fueron 98, 99, 2000, 2001, todos años de caída. ¿Qué tolerancia social palpás, no? Porque ¿cuánto se puede sostener también este deterioro laboral, social que atravesamos este 2024 y que parece que se va a profundizar? No, mira, yo te diría como militante peronista, nosotros no solo tuvimos una derrota en términos electorales, nosotros tuvimos una derrota mucho más profunda, que es en términos culturales. Y para eso yo considero que hay que empezar a tener un accionar mucho más horizontal, mucho más colectivo, empezar a escuchar al ciudadano, a la ciudadana, a nuestros compañeros. Me parece que hay que empezar, como dijo Axel en el 17 de octubre de este año, ¿no? Algo que ustedes, la radiográfica, conoce muy bien, que lo que decía Raimundo, ¿no? De abajo para arriba y de la periferia para el centro. Tenemos que empezar a construir de esa forma, porque hay una cuestión cultural, esto que vos decís, no hay una reacción, digamos, por ahora, pero yo creo que se debe también a la falta de responsabilidad, o a la falta también de algunos sectores de la política que no están acompañando. Yo te digo, en mi opinión como militante peronista, es que si yo hago un balance del proceso de Milei en términos de lucha, de desafío, de resistencia, pues yo entiendo que el protagonista fue el movimiento sindical, con todo su espectro, con todo su abanico, pero siempre estuvo en ese desafío de luchar. Y después, bueno, hay algo que es inédito en el proceso democrático, que la provincia de Buenos Aires tiene una columna donde están nutridas por organizaciones sindicales, organizaciones políticas, organizaciones sociales, que dice Provincia de Buenos Aires, y cumpliendo con una de las máximas del peronismo, que dice con su dirigente a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, nuestro gobernador Axel Kicillof presenció, asistió y participó de todas las marchas había y por haber, desde el movimiento obrero organizado hasta los sectores estudiantiles. Bueno, yo creo que hay un sector de la política que no está siendo protagonista
como yo interpreto que tendría que serlo, ¿no? Me interesa seguir con la parte política, pero primeramente, Walter, si me permitís, porque hiciste una mirada hacia atrás sobre la gestión y sobre la dimensión del trabajo en la provincia de Buenos Aires, me parece importante tu mirada hacia adelante, o por lo menos en términos de gestión, y ahora pasamos al plano que estabas abordando, pero en términos de gestión y hacia adelante, justamente por el panorama que marcás, el 2025, ¿cómo lo va a ser encarado? ¿Qué es lo que vienen proyectando? Incluso, hay que decir que el día de ayer se cayó por el momento el presupuesto, el tratamiento del presupuesto para la provincia de Buenos Aires dentro del Congreso provincial. ¿Qué desafíos hay para este 2025 para la gestión de la provincia de Buenos Aires? No, mira, lo que compete a la cartera de trabajo, a ver, Úrsula, nosotros tenemos una constitución bonaerense, que el artículo 39 consagra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y yo soy cristiano, juré por la Biblia y juré por la Constitución. Y todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo le damos una centralidad enorme a nuestro mandato constitucional. Por eso, a ver, una cuestión no menor, en la provincia de Buenos Aires, obviamente con el respaldo de nuestro gobernador Axel Kicillof, las reformas de la ley de bases con respecto a la flexibilización laboral, te lo digo totalmente con una postura concreta, no tenemos casos registrados en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué? Porque hay una decisión política muy fuerte de nuestro gobernador de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras conforme a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y después lo que significa para el año que viene, nosotros tenemos un mandato, que es el mandato popular, el mandato de nuestro pueblo trabajador. Las 3 veces que el pueblo trabajador en la provincia de Buenos Aires concurrió a las urnas, lo hizo a favor de nuestro gobernador Axel Kicillof, lo hizo a favor de la escuela pública, de la salud pública, de la producción, del trabajo, de los derechos de los trabajadores, de la industria nacional. Bueno, más allá de los desafíos, acá hay una convicción plena de que nosotros vamos a honrar ese mandato popular. Y con respecto a lo que vos planteabas del presupuesto, bueno, sí, obviamente el presupuesto, y yo un poco especifico la competencia del área de trabajo, sí, el presupuesto lo que garantiza es consolidar y sostener los puestos de trabajo, los incrementos salariales, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la obra pública, que eso genera trabajo, la seguridad, ¿no? Obviamente que eso es importantísimo para todos los barrios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, evidentemente, y acá tuvieron 40 días, no es una cuestión que acá la problemática apareció hace una semana, acá tuvieron 40 días para evaluar, participar, debatir el presupuesto, y yo entiendo como militante que no lo hicieron. Y la verdad que la oposición le da gobernabilidad a Milei en el orden nacional, y en la provincia de Buenos Aires obviamente que lo que hace es no le da gobernabilidad y genera todas las condiciones para que el gobierno de Axel Kicillof le vaya mal, pero no es que le va a ir mal al gobierno de Axel Kicillof, lo que le va mal es al pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires, y a eso y en eso atenta en contra la oposición parlamentaria en la provincia de Buenos Aires. Sí, igual, y te agrego ahí a muchos de los intendentes de la oposición, también, digo, si la provincia no tiene el presupuesto, también creo que le va a ir mal. Pero igual te quería preguntar de otra cosa, Walter, porque obviamente los que miramos la política, miramos y que somos parte, nos sentimos parte del campo nacional y popular, estamos mirando con preocupación lo que está ocurriendo dentro de nuestro espacio, las diferentes miradas, los cruces que son evidentes. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué opinión, qué visión tenés de lo que está ocurriendo, de estas diferencias que se están dando y donde Kicillof es uno de los apuntados? No, mira, dos cuestiones. En principio, convencido, Lula no tuvo un emergente,
Evo no tuvo un emergente, Correa no tuvo un emergente, y nosotros tenemos un emergente que es un sobreviviente, ¿no? Después de esta derrota electoral y cultural, que es el compañero Axel Kicillof, y es el compañero que fue respaldado por el voto popular en la provincia de Buenos Aires. Entonces es un emergente, y yo entiendo que es así, y entiendo como peronista que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Para mí no es tan difícil, para mí es claro. Obviamente que hay sectores que esto que yo manifiesto, y con todo derecho, lo desconocen, pero me parece que no tendría que ser así. Me parece que nosotros tenemos que acompañar, hacer el esfuerzo para hacer un oficialismo en el contexto, en el marco de la provincia de Buenos Aires, que es un bastión peronista y que nuclea casi el 40% del electorado de la República Argentina. Y después, me parece que lo que nosotros tenemos que entender, y ustedes también lo van a saber comprender, hoy en la vereda, ante un portón cerrado de una fábrica, con compañeros despedidos, no les interesa la interna, no se habla de interna. Esto son cuestiones secundarias. El pueblo trabajador discute otras cuestiones, discute cómo llegar a fin de mes, cómo pagar el alquiler, cómo volver a tener trabajo, cómo encarar el despido. Hoy se está discutiendo eso en el pueblo trabajador. Por eso cuando uno concurre a un plenario de los trabajadores, cuando uno concurre a una asamblea, nadie habla de cargos, nadie habla de cuestiones de internismo. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que ponderar y priorizar como agenda. Es interesante lo que planteás, Walter, aquí, bueno, una mirada y una pregunta, ¿no? Coincido, a veces pareciera que queda el plano de la discusión de cómo se van a conformar las listas, ¿no? Una discusión que uno podría decir por arriba está muy alejada de lo que está pasando por abajo, por decirlo de otra manera. Sin embargo, es una realidad concreta que eso, más allá de la postura que vos expresás o de otras posturas o de buenas voluntades, está bien presente. En algunos casos se habla de, bueno, ir en función de un programa. No pareciera hasta ahora en el debate político de lo que podemos decir, la superestructura, aparecer un programa de ideas, sino que más bien lo que pareciera observarse es una discusión más bien de personas, ¿no? De individuos, lo cual obviamente puede leerse también como una consecuencia de la elección y del cimbronazo que significó el cambio de gobierno, o quizás esa es una causa, ¿no? Uno podría pensarlo de esa manera. Ahora, ¿cómo encararlo hacia adelante? Porque la situación está sobre la mesa, más allá de que se quiera o no ir por ahí, ¿no? ¿Crees que es posible ordenar alguna situación o ves dificultad? ¿Cómo ves el adelante del peronismo? No, primero, priorizar la agenda del pueblo trabajador. Me parece que si algún compañero o alguna compañera no hace falta hacer alquimismo de la unidad o ir a un focus group para consultar cómo es la unidad. Empezar a participar con los plenarios de los trabajadores y de las trabajadoras, empezar a tener un contexto de la realidad. Y después también, segundo, tener en cuenta que parte de esta cuestión de cofradía y cuestión de pasados de rosca, esto es parte también de una derrota, ¿no? Es parte de nuestra derrota. Entonces me parece que nosotros tenemos que construir desde el abrazo del movimiento, volver a esta concepción movimentista donde incluía a todos los sectores. Y en eso, permitime decirte que en eso del movimiento, darle una centralidad a la clase trabajadora. ¿Sos optimista sobre lo que estás viendo del movimiento obrero? ¿Sos crítico? Mira, hay una cosa que no menor que la dije los otros días. Hay algo que sucedió en los 90 que ahora no está sucediendo. El recambio generacional en términos sindicales no hace deserción en la situación de conflictividad que está
que surgió en este año bajo un gobierno de extrema derecha como el presidente Milei. O sea, el recambio generacional, yo no tengo un solo caso de un trabajador o una trabajadora que dijo no estuvieron presentes los delegados, no estuvieron presentes las delegadas, el sindicato no apareció, la delegación no estuvo. Eso está, y eso habla bien de un recambio generacional que fue parte del proceso de los 12 años de Néstor y Cristina, donde miles y miles de trabajadores y trabajadoras pudieron volver a tener un trabajo digno, pero también estuvieron muy fuertes en la organización del proceso de Macri, y hoy tienen aceitados mecanismos para organizarse. Por eso es cuando las cuestiones de exigencia que les piden a las tres centrales, tanto CTA de los trabajadores, CTA autónoma y la Confederación General de Trabajo, esa misma vara también sería interesante que la apliquemos también al sector político, ¿no? Que yo creo que, salvo lo que significa la provincia de Buenos Aires y quiénes son los compañeros y compañeras que están acompañando a Axel, me parece que al resto le haría falta también que se los mida con la misma vara. Es Walter Correa, a quien escucharon, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Walter, te agradecemos mucho, te mandamos felicidades también, que tengas un buen inicio de año. Y bueno, la seguimos pronto seguramente, Walter. Bueno, felicidades a todos, por un cierre bueno del año con la familia, y bueno, seamos optimistas y con las organizaciones libres del pueblo. Yo creo que tenemos un año electoral en el 2025 y no tengo duda que en el marco de unidad, con una centralidad de la clase trabajadora, vamos a salir victoriosos. Así que, y gracias por permitirme decir lo que siento y lo que pienso. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vos. Un gran abrazo. Walter Correa.